Ya, entonces teníamos la membrana, ¿de acuerdo? Teníamos la membrana, algunas propiedades básicas de la membrana que tienen varias funciones, pero básicamente es conectar el medio interno del citoplasma con el externo de nuestras células, ¿sí? Entonces la membrana está compuesta, como vemos en las imágenes, de lípidos. ¿Cuántas capas de lípidos? 2 capas. Por eso se le dice que la membrana es una capa bilipídica, 2 capas de lípidos. ¿Cuál es la estructura de un lípido? ¿Cuál es la estructura de un lípido? Vamos acá. La estructura de un lípido, tenemos una cabeza hidrófila y una cola hidrófoba. ¿Qué quiere decir estas dos colitas? Las dos colitas que tienes, que no tienen afinidad por el agua, mientras que las cabezas sí. ¿Listo? Entonces veíamos ahí la estructura de la membrana, que está formada no solo por lípidos, sino también por proteínas. Por proteínas, microfilamentos que están ligados al citoesqueleto. También tenemos, todas estas son proteínas, las grandes son las proteínas. También tenemos hidratos de carbono que están pegados acá a las proteínas, ¿sí? Teníamos una proteína que se llama la transportadora. Estas proteínas transportan fácilmente las sustancias de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. ¿Listo? Teníamos algunas funciones como la protección de la célula del medio externo, semipermeabilidad, que también realizan ósmosis y también depende del tipo de organismo. Pero básicamente proteger a la célula. Es como la piel, ¿no? Vamos que la membrana es como la piel. ¿Listo? Funciones de las proteínas en la membrana, entonces teníamos algunas, ¿no? Que el transporte, actividad enzimática, transducción de señales, es decir, las señales que están afuera van a ser dirigidas hacia adentro para que la célula actúe. Reconocimiento intercelular, uniones intercelulares, adherencia al citoesqueleto. Y empezamos con los movimientos. ¿Qué tipo de transporte se realiza? El transporte pasivo. Teníamos dos, el pasivo y el activo. En este transporte pasivo, el movimiento de las sustancias no necesita energía, no necesito un motor que me impulse, sino que es fácil porque yo tengo unas proteínas por donde van a atravesar de menor a mayor, siguiendo el gradiente de concentración. ¿Qué es esto del gradiente de concentración? El gradiente de concentración es que nuestras células se dan cuenta donde hay más cantidad de solutos. Entonces, ¿qué trato? De equilibrar. Entonces, entre mayor gradiente de concentración significa que en un lado de la célula hay más cantidad de solutos que en el otro lado donde tengo menos cantidad. Entonces, eso es el transporte pasivo, que yo paso un soluto al otro lado con la finalidad de que esté equilibrado, ¿sí? Y se acuerdan que veíamos ejemplos, ¿no? En los videos teníamos una zanahoria que le colocaban en un vaso con agua con sal y una zanahoria solo en un vaso con agua. ¿Qué sucedía con la zanahoria que estaba en el vaso con agua con sal? ¿Qué pasaba con la que tenía sal afuera? ¿Qué pasaba en ese experimento, chicos? Se deshidrataba la zanahoria. ¿Por qué motivo? ¿Por qué se arrugaba la zanahoria, se deshidrataba? ¿Qué pasaba con la membrana? ¿Alguien antes de decirles la respuesta? ¿No? El paso de la sal. Ajá. Lo que pasaba, ahí pasaba el agua. Lo que sucedía, eso era en ósmosis, ¿sí? Lo que sucedía es que dentro de la zanahoria tenía una cantidad de agua definida. Como todos los vegetales tienen una cantidad de agua definida, ¿listo? Y afuera había sal. Entonces, ¿qué es lo que hizo la membrana de la zanahoria? Es tan inteligente que se da cuenta que afuera hay mucho soluto y menor cantidad de agua en comparación que lo que estaba adentro. Entonces, la membrana de la zanahoria lo que hizo es sacar la cantidad de agua que estaba dentro de la zanahoria y enviarla afuera para equilibrar, porque afuera había mucha sal. Si afuera hay sal, entonces la zanahoria dice, bueno, está desequilibrado este sistema, entonces la poca cantidad de agua que yo tengo la voy a enviar hacia afuera, ¿sí?
Y por eso al final la zanahoria quedaba arrugada porque la cantidad de agua que ésta tenía salió, pero con el fin de que en los dos medios haya un equilibrio de agua, ¿sí? Ese transporte que acabo de nombrar es pasivo. ¿Por qué es pasivo? Porque la membrana trata de equilibrar los dos medios sin la necesidad de una energía, sin la necesidad de un ATP, para que se vaya en contra del gradiente. El gradiente, recuerden que el gradiente de concentración es que adentro está una concentración más alta o más baja en comparación a lo que está afuera. Afuera voy a tener otro gradiente, otra concentración de solutos, ¿sí? Entonces, habían algunas células que podían pasar fácilmente esta membrana. Estas células que hablo, ¿qué se dice? Estos compuestos, estas bolitas rojitas que tenemos aquí, en transporte pasivo podrían atravesar la membrana siempre y cuando estas sean, ¿cómo se dice? Lipofílicas, es decir, que tengan afinidad por los lípidos. Sí, entonces ahí estas moléculas que vemos de rojo pueden atravesar, claro que pueden atravesar la membrana, siempre y cuando sean afines con estos lípidos, porque recuerden que estos lípidos no les gusta el agua. Entonces solo aquellas sustancias que sean afines a los lípidos van a poder atravesar la membrana normalmente. Hay sustancias que no son afines a estos lípidos, no son afines a estos lípidos que están aquí, entonces ahí les toca cruzar por aquí, por esta proteína. Esta proteína es la proteína transportadora, donde que por aquí pasan las moléculas de agua de un lado al otro, ¿sí? Para ver en dónde hay mayor concentración y equilibrar los dos sistemas, el interno y el de afuera. Entonces, por aquí se transportan las sustancias. Entonces, aquí teníamos algunos videos donde nos explicaba. Ya, aquí está lo que les digo, ¿no? Digamos que esto es dentro de la célula. Esto es dentro de la célula y estas líneas son la membrana. ¿Qué es lo que hace el gradiente? Aquí sí hay un gradiente de concentración. Un gradiente de concentración quiere decir que no esté equilibrado. Aquí el gradiente es muy alto. El gradiente en este sistema es muy alto porque en un lado tengo mucho soluto y en el otro lado no hay nada. Entonces la membrana, ¿qué es lo que hace? Equilibrar. Saca todas las partículas al otro lado para que en los dos esté la misma cantidad. Llego al equilibrio. ¿Qué pasa si hay dos solutos? Entonces yo miro aquí en este lado tengo tomates y en este tengo morados. Lo que hace es lo mismo, trato de que lleguen al equilibrio. Las moradas pasan al otro lado y las tomates al otro, hasta que en los dos lados esté la misma cantidad. Vemos entonces el otro tipo de movimiento pasivo es la difusión facilitada. ¿A qué se refiere con la facilitada? Donde que yo utilizo un transportador, es decir, una proteína como vemos aquí en la imagen, ¿no? Las moléculas pasan fácilmente por esta proteína hasta que se equilibren los dos lados, ¿sí? Entonces, que en los dos lados voy a tener la misma cantidad de solutos. Eso habíamos visto, sí, eso habíamos visto en resumen. Y ahí teníamos la difusión simple, que ya les expliqué, me adelanté. En la difusión simple es cuando tenía moléculas que son afines a estos lípidos y pasan fácilmente. Bueno, no fácilmente, solo las que son afines a los lípidos. No cruzan por las proteínas, cruzan por los lípidos, porque son lipofílicas, ¿sí? También es pasivo, es un transporte pasivo, hasta que al final yo llego aquí al equilibrio. Hasta aquí, ¿ya se acordaron, chicos? Esa fue la última clase que vimos. He hecho un recordatorio de la última clase para que no se me olvide. No quiero que se me olvide. Nos falta uno más. Nos falta la ósmosis. Sí, sí, sí. En los anteriores, en esta facilitada y en esta simple, era el paso de solutos, sí, de solutos. ¿Qué es un soluto? El que está en menor concentración. Si yo mezclo agua con sal, el soluto es la sal. Si yo mezclo azúcar con agua, el soluto es el azúcar. Y el resto es agua. El resto va a ser el solvente. Entonces, la difusión facilitada y la simple es para transportar solutos. Y la ósmosis, a diferencia de los dos anteriores, cuando vimos el ejemplo de la zanahoria, era el paso de agua. Sí, aquí en la ósmosis es el paso de agua, que yo paso, la membrana se da cuenta que hay más agua afuera o menos agua afuera que adentro. Entonces aquí vemos como en la manito
la mano del señor que está en el laboratorio está empujando, ¿no es cierto? Esa es la ósmosis, solo pasan las de agua, que en este caso las de agua son las bolitas azules, ¿sí? Las otras, NaCl, NaCl, son el soluto. Estas no van a cruzar, solo las moléculas de agua. Y ahí va el ejemplo de la zanahoria, ¿no? La zanahoria que tenía solo, que tenía agua afuera, sin sal, lo único que ha de haber hecho, pero no se notó en el video ni en la zanahoria, lo único que ha de haber hecho es que compensar la cantidad de agua en los dos lados de la misma forma, o sea, que esté en los dos lados la misma cantidad de agua. Entonces, por eso no se notó. En cambio, en la otra, como el soluto, que era la sal, estaba ocupando espacio, entonces tenía que enviar más agua afuera para que se equilibre en los dos lados. Ay, quiero estornudar, pero no puedo. Ya, y teníamos 3 tipos de células cuando yo tenía una solución hipertónica, isotónica y hipotónica. Hiper, como vemos en las células, ¿qué ha sucedido en la hiper? ¿Qué sucedió con el agua que estaban en estas células? Estos son los glóbulos rojos. ¿Qué sucedió en los glóbulos rojos en la solución hipertónico? ¿Qué significa hiper? ¿Alguien? Déjeme preguntar, entonces toca empezar a preguntar. Angie, ¿qué significa en la solución hipertónica? ¿Qué ha pasado en este dibujito? Tenía mucha agua y se secaron. No tenía mucha agua. Afuera había mucho soluto y la poca agua que estaba aquí sale. Miren el dibujo, aquí sale. Por esa razón las células se hacen como pasas, ¿sí? ¿Qué sucedió? Significaba que afuera, digamos que esta es la zanahoria, que estas son las zanahorias. Afuera había mucho soluto, mucha sal, mucho azúcar o cualquier soluto que se puedan imaginar, ¿ya? Y la cantidad de agua que estaba dentro de estas células, ¿qué es lo que hacen? Es salir, porque quieren compensar que haya la misma cantidad de soluto, de agua dentro y afuera. Entonces, por eso las células se arrugaron. Lo mismo sucedió con la zanahoria. En el isotónico, ¿qué sucede en el isotónico? Karina. En este caso, pensaría que también nos entra agua y de igual manera hay la misma concentración fuera en este caso de la sustancia y tiene un equilibrio. Exacto, ajá. En este es fácil darse cuenta porque vemos en las flechitas, ¿no? La misma cantidad de agua que entra es la misma que sale. Significa que en las células que están en esta solución isotónica, las células tienen la misma cantidad de agua adentro que el medio en el que se encuentran, que lo de afuera. Entonces no sucede nada porque están básicamente en equilibrio, siempre van a estar en equilibrio. Entonces la forma se conserva en el iso. Iso significa igual. Y en el hipotónico, en el último ejemplo, ¿qué debería haber pasado para que las células estén infladas? ¿Qué debe pasar con el medio? En el medio en el que están. ¿Quién le pregunto? Nicole. O sea, debe haber mucha agua, quizá. Afuera, ajá, a ver, para que ingrese demasiada agua, significa que adentro de las células no había agua. No había agua y afuera hay mucha agua. Entonces las células sienten que están deshidratadas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empieza a ingresar demasiada agua, ¿sí? Es porque en un inicio las células, estas de aquí, los glóbulos rojos, estaban en un medio sin agua y alrededor mucha agua, rodeadas de demasiada agua, entonces ellas absorben lo que más pueden en agua hasta que se inflan, se hinchan, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede. Quiere decir en el hipo que afuera hay mucha agua y entonces las células absorben demasiado hasta que explotan. ¿De acuerdo? Lo mismo va a suceder con la zanahoria. Si nosotros en la zanahoria ponemos afuera mucha sal, entonces, ¿qué va a tender la zanahoria? A sacar agua para que, como quien dice, afuera quiero hidratarle a la parte de afuera. ¿Sí? En el iso es la misma concentración de agua, no sucede nada. Y en el hipo, quiere decir que al inicio la zanahoria estaba con poca agua adentro y afuera hay demasiada agua, entonces la zanahoria debería hincharse. No vamos a verlo en la vida real porque no vamos a notarnos la diferencia, pero cuando se arruga la zanahoria, ahí sí lo vamos a notar. ¿De acuerdo?
Eso es con respecto al movimiento pasivo. Teníamos ahí otros ejemplos con la ósmosis, donde pasa solo las moléculas de agua. Recuerden que en la ósmosis solo el agua se transfiere. Y ahí teníamos algunos ejemplos, ¿no? Lo mismo, hipotónico, isotónico, hipertónico. Ya, vamos con el transporte activo. Tenemos ahí un link de un video donde se hacen los movimientos de qué es lo que sucede en el activo. Entonces vamos a ver, primero les explico, primero el video, no sé. Vamos a ver primero la explicación, ¿ya? Luego el video. Dice, estas imágenes las saqué así del libro, ¿no? Entonces, la primera imagen que estamos viendo es una comparación del transporte pasivo con el transporte activo. Aquí yo comparo el pasivo con el activo. En el pasivo, ¿qué sucede? Teníamos dos tipos de difusión. Tres. Aquí están los tres, miren, aquí tenemos los tres. En esta difusión, por ejemplo, estas partículas que están de morado, son lipofílicas, es decir, que tienen afinidad por los lípidos, entonces cruzan normalmente al otro lado, no necesitan una proteína. En el otro, en el transporte pasivo, necesitan de una proteína transportadora, donde que yo veo que aquí hay menos triangulitos rojos, necesito que estos crucen al otro lado para que haya un equilibrio, ¿sí? Y en el tercero, en cambio, estas que están de color azul, son las moléculas de agua, que es la ósmosis, que es lo que estábamos acabando de ver, ¿no? Donde que solo pasan las moléculas de agua al otro lado hasta que llegue un equilibrio, ¿de acuerdo? Eso es el pasivo. ¿Cuál es la diferencia con el activo? En el activo las formas de las moléculas, en cambio, son diferentes moléculas. Y aparte, estas quieren irse hacia el otro lado, donde no haya tanta concentración. Por ejemplo, vamos a ver los rectángulos. ¿Cuántos rectángulos hay afuera? 2. Y acá hay 2, 4, 5. El activo es cuando quieren moverse solutos al otro, en contra del gradiente, quiere decir donde hay más cantidad. Entonces, lo lógico en el pasivo sería que equilibrio, ¿no es cierto? Trato de que en los dos lados está igual. Pero acá en el activo es al revés. Estas únicas dos quieren pasarse al otro lado donde hay más moléculas del mismo. Para que suceda eso, para que estas dos pasen al otro lado en contra del gradiente, necesito una molécula de energía conocida como ATP. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. En el pasivo, equilibrio, ¿sí? Y en el activo, yo necesito energía para empujar y saturarme más en el otro lado donde hay muchas moléculas. Como el ejemplo del bus que yo les decía, ¿no? En el pasivo, en el activo, ya veo que un bus viene llenito de gente y no hay a dónde subirse. ¿Y qué es lo que yo necesito? Que alguien me empuje, el guardia me empuje y me meta al bus, más energía. Entonces yo también trato de ingresar al bus para que alcance. Entonces esa es la energía que yo necesito, el guardia para que me empuje al otro lado, para que llegue adentro a amontonarme con más gente dentro del bus. Esa podría ser una comparación. En cambio, en el pasivo, yo veo y equilibro la cantidad en los dos lados. ¿Ya? En resumen, ese es el activo. Entonces ya hemos visto todo lo que es activo. Dice, el transporte activo se encuentra asociado con la acumulación de altas concentraciones. Justo lo que les decía, miren, estos cuadraditos pasan al otro lado donde haya más. De moléculas que la célula necesita, tales como iones, glucosa o aminoácidos. Entonces, esos tres tipos de moléculas son las que van a atravesar la membrana. Iones, glucosa y aminoácidos. Si el proceso consume energía química, como la que se deriva del trifosfato de adenosina, ATP, se denomina transporte activo. Primario. Si el proceso hace uso de algún tipo de gradiente, por ejemplo, un gradiente electroquímico, se denomina transporte activo secundario. Creo que esto tenía bien explicado el profe de... Ya, bueno, les voy a explicar ¿ya? Antes de pasar a las de su profesor. Bueno, no sé si irá a ser su profesor, pero tengo las diapositivas de primer semestre. No sé si serán las mismas, pero bueno. Entonces, ya, tenemos primer acto. Voy a decirle acto, ya, o sea, en total son 6. El sodio, ¿cuáles son los iones? En este caso va a ser el sodio. El sodio citoplasmático se une a la bomba de sodio y potasio. Bueno, ¿qué es lo que sucede? El sodio que está dentro de mi célula
empieza a colocarse aquí en mi proteína, ¿ya? Entonces, hasta ahí solo se ha colocado en el bus. Entonces, nosotros somos los sodios, nos subimos al bus. Ya está colocado. Si ven en la segunda posición, ya están los sodios colocados. Para que se estimule el movimiento, para que estos sodios pasen al otro lado, necesito de un ATP. El ATP tiene 3 grupos fosfatos. Entonces, el fosfato lo expresan con la letra P, como en la tabla periódica, ¿no? Entonces, necesito de una energía para que estos sodios pasen al otro lado. Entonces, viene aquí el ATP y coloca aquí su grupo fosfato en la proteína, le ancla, ¿sí? Se anclan estas para darle energía. Él estimula la fosforilización por ATP. Listo. Siguiente. Ya le empujo con este fosfato, se cierra la proteína y se abre del otro lado. Genera el cambio de conformación de la proteína. Entonces ya le cambia la forma para que se abra y vaya al otro lado. ¿Sí? La conformación es esta, hacia abajo. El ATP hace que se abra del otro lado. Que expulsa el sodio hacia el exterior, expulsa el sodio. Luego viene otro ion que va a ser el potasio. Entonces, una vez que ya está abierto, ya se queda abierto, ¿verdad? Ya salen los sodios. Viene el potasio, miren, encuentra que está abierto y el potasio extracelular se une a la proteína. Entonces, el potasio que estaba afuera se empieza a unir acá a la proteína que se quedó abierta. Y en esta, cuando se empieza a unir el potasio, el fosfato que estaba unido, esta energía empieza a salir, se empieza a desanclar, ¿sí? En la siguiente, miren, el fosfato ya no está. Y en la proteína, la pérdida de este fosfato hace que la proteína se abra. La pérdida de fosfato restaura la configuración original de la proteína, o sea, hace que la proteína nuevamente se vuelva a abrir. ¿De acuerdo? Y una vez que ya se abre, entonces los fosfatos ingresan a la célula. El potasio. El potasio se libera y los sitios del sodio vuelven a ser receptivos y se repite el ciclo. Entonces ya sale este potasio y ¿qué sucede? Otra vez se repite el ciclo. Se queda abierta esta proteína y siguen entrando los sodios para que se repita nuevamente el ciclo. ¿De acuerdo? En conclusión, voy a tener más potasios adentro y más sodios afuera, porque los sodios son los que salen. Entonces, una molécula, una célula de animal va a tener menos potasios y muchos sodios afuera. Va a sacar sodios y muchos potasios adentro, perdón, al revés. Muchos potasios adentro y los sodios salen, ¿sí? ¿Entendieron esta secuencia? ¿Sí se entendió esta secuencia? Sí, pro. Ya. Entonces, vamos a ver las diapos de su profe. Vamos a ver las diapos del profe. O terminamos las mías. Terminamos las mías, ¿ya? Tenemos otra definición que daba en el libro, que es el cotransporte. Entonces, el primero era cuando yo utilizo una energía ATP. Sí, cuando hay una energía ATP. Cuando utilizo grupos fosfato para que se abra y se cierra la proteína. Ahora necesito un ATP, pero claro, empujado por una bomba de protones. Una bomba como un motor, es según lo que leí, ¿no? Estamos hablando en el cotransporte cuando necesito impulsar un elemento con otro elemento. Entonces vamos a ver el dibujito. Estas son proteínas, estas dos son proteínas. Entonces sucede lo mismo. El hidrógeno quiere atravesar al otro lado. Igual con una molécula de ATP se ancla y le empuja. Esta proteína le empuja al hidrógeno. Una vez que yo tengo aquí varios hidrógenos, estos quieren nuevamente regresar adentro de la célula, ¿verdad? Entonces, estos están empujando. Cuando estos pasan al otro lado, quieren volver a ingresar acá. Y esto hace que la siguiente proteína se abra. El momento que este hidrógeno pasa, le va jalando a las moléculas de sacarosa, ¿sí? Al azúcar común. Y la sacarosa automáticamente entra gracias a que estos hidrógenos como que le van jalando, le van empujando, ¿sí? Entonces, indirectamente utilicé ATP para que entre la sacarosa, sí. El ATP lo utilicé para que el hidrógeno salga, pero para que entre no necesito ATP. El ATP ya solo lo utilicé acá al inicio para empujar lo que salga.
y el hidrógeno automáticamente vuelve a entrar sin necesidad porque estamos a favor del gradiente. ¿Por qué esta ya vendría a ser una pasiva, no? También porque veo que afuera hay muchos hidrógenos. ¿Y qué trata de hacer? Volverle a equilibrar. Entonces se envían nuevamente acá los hidrógenos para que en los dos lados esté la misma cantidad de hidrógenos. Y en eso que el hidrógeno quiere pasar al otro lado, la sacarosa también ingresa, es como que un imán. El hidrógeno le va jalando, atrae los electrones de la sacarosa. ¿Qué más decía en el texto? Que acá adentro está cargado negativamente y afuera positivamente. Entonces, si acá esto está positivo, un hidrógeno es impulsado por energía a donde está positivo, pero recuerden que positivo con positivo, no, más bien se repele, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, el hidrógeno que está positivo trata de entrar nuevamente acá donde está negativo. Entonces, esta matriz citoplasmática que está cargada negativamente atrae todo lo que sea positivo, ¿sí? Entonces, atrae lo positivo y de paso estos hidrógenos le van jalando acá a la sacarosa, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la explicación de esta figurita que les acabé de hacer. Este es el cotransporte. ¿Qué es el cotransporte? Es un transporte activo impulsado por un gradiente de concentración. Acá el gradiente me quiere decir que aquí tengo poca cantidad y este hidrógeno quiere irse en contra de la corriente, ¿no es cierto? Quiere irse a donde hay más, pero ya dijimos que a la célula le gusta tener todo en equilibrio. Entonces, una vez que ya está afuera, la célula trata de regresarlo adentro para que esté en equilibrio. ¿Sí? Entonces dice, una proteína transportadora especial como este cotransportador de sacarosa y hidrógeno, porque el hidrógeno le va jalando a la sacarosa, ¿no? Es capaz de utilizar la difusión del hidrógeno dentro de la célula a favor de su gradiente electroquímico para impulsar la captación de sacarosa. El gradiente de hidrógeno se mantiene mediante una bomba de protones impulsada por ATP, que concentra hidrógeno fuera de la célula y almacena. De esta manera, energía potencial que puede utilizarse para transporte activo, en este caso de sacarosa. Por esta razón, indirectamente, este ATP está proporcionando energía para el cotransporte. Si ven que el ATP a la final es indirecto, su acción es indirecta, ¿para qué? Para que ingrese sacarosa, ¿sí? Preguntas en este tipo de transporte activo. Preguntas, chicos. Preguntas, chiquillos. ¿No? Entonces, vamos a ver. Bueno, las diapos que tenemos de la... No. ¿Qué Ay, pasó? perdón. ¿Qué pasó, Julio? Te dio despecho. No vi que estaba activado el micrófono. Y ya te escuché quejarte. Ya te No, escuché. no era de usted, profe. Ay, qué bueno. Y si te estás quejando de mi clase. Déjenme ver. Chuta, las diapositivas que tienen, sí son feitas. Pero igual les voy a compartir estas. ¿Por qué, profe? No sé por qué tendrán tan feitas. Ojalá hayan cambiado de profesor en la católica, porque sí son... La estructura no me gusta, pero es esto. No sé si pueden visualizar. Bueno, yo creo que sí han de ser. Espero no les den así tan feito. Yo les doy, creo que más al punto, creo. Ya. Verán, estas diapositivas son, no estoy segura si serán de la católica, no estoy segura, pero me pasaron. Estas diapositivas también, en total son 33. ¿Las mías cuántas son? 18. Bueno, en las mías traté de simplificar todo lo que pude. En estas está la estructura de la membrana, cuáles son las proteínas, las que se dice integrales, periféricas y ancladas. Eso habíamos visto en el dibujo, solo nosotros vimos las integrales, cuáles son las periféricas y las ancladas. Entonces aquí tenemos un dibujo con los 4 tipos de proteínas que le han puesto aquí. Entonces vemos en el dibujo que, por ejemplo, ¿dónde está? Son 3 en total. Transmembrana. Bueno, vamos a ver. La proteína transmembrana se entiende, ¿no? Que cruza la membrana. Si vemos aquí, esta es una proteína que cruza. Estas proteínas cruzan a mi membrana. Estas de aquí, en cambio, son monolayer associated. Son transversales, parece que son. Ancladas, bueno, estas son
asociadas, bueno, solo ocupan, este tipo de proteínas solo ocupan una de las capas y están hacia adentro, ¿sí? Tenemos estas que son ancladas, o sea, ¿qué quiere decir? Que están conectadas únicamente con los lípidos. Si le vemos en la imagen, acá igual, ¿no? Tanto afuera como dentro de la membrana están aquí conectadas por los lípidos, ¿sí? Ancladas a los lípidos, lipid linked, ¿sí? Y el otro tipo de proteínas son aquellas que están en cambio afuera de mi membrana, también conectadas con otras proteínas. Tenemos aquí un dibujo, no hay un dibujo, el profe no les ha puesto dibujo aquí. No hay dibujo de la, déjenme ver si hay. No, en el mío creo que está el dibujo. En el mío está el dibujo, déjenme ver acá. Aquí tenemos las proteínas, los tipos de las proteínas. Aquí está. Aquí está. Profe, Aquí está. ¿y sabe cómo se llama la profe que hizo estas diapositivas? El profe o la profe, no tengo idea quién será el profesor y de qué año serán estas diapositivas feas. Mentira, no, ya va a salir en el video. Ojalá no vea su profesor futuro este video. No están feas, están bonitas. Ya, entonces las proteínas que están ahí en sus diapos nos están hablando de los tres tipos, la transversal, las otras, bueno, que aquí no están, que ocupan solo una capa de los lípidos, las otras son estas de acá, estas que están acá, ¿sí? Aquí, o también las glucoproteínas, que son estas de aquí. ¿Qué más? O estas de aquí, entonces ahí eso es lo que trata de explicar ese dibujito, ¿no? Que voy a tener proteínas que cruzan, que ocupan solo una capa, o que están ancladas a las proteínas mismo. Entonces aquí tengo varios tipos. Aquí está como que un poquito más claro, déjenme ver si hay otras acá. No se ve muy bien. Aquí, no se ve muy bien. Eso es lo que tratan de explicarles en sus diapos. Déjenme ver qué más tienen sus diapos. Aparte de los tipos de proteínas, ya, ¿en qué consiste la transmembrana? Como los había dicho, entonces, estas son conductos o transportadores. La transmembrana, como vimos, estas son las que cruzan toda la membrana y transportan, ¿sí? Solutos a través de la membrana, ¿sí? ¿Qué más dice que son? Transferencia de electrones. Como habíamos dicho, estas son muy útiles en la transferencia, en el movimiento pasivo para transferir solutos, ¿sí? También nos sirven en el movimiento activo también, pero claro, con la ayuda de una molécula de energía. Y tenemos ahí esas imágenes que les ha colocado en English. These same show numerous proteins, the bombs in the two layer demonstrated that proteins are embedded in the... Lo único que dice es que las proteínas están aquí, dentro de mi membrana, están encajadas dentro de la membrana. Dominios transmembrana. Entonces aquí me está igual explicando cómo está formada una proteína que cruza la membrana, ¿sí? Por eso me dice transmembrana. Y recuerden que una proteína está formada por varios aminoácidos, ¿sí? Por eso entonces aquí les ponen los aminoácidos que forman, que deben ser cadenas muy largas de aminoácidos con su estructura hasta la cuaternaria. Tenemos las proteínas periféricas, como vemos aquí en el dibujo, son proteínas que están sobre la membrana, ¿sí? Están ancladas aquí por una transmembrana, pero aquí se conectan, no están cruzando. Este es un tipo y las otras están conectadas acá encima o por debajo, trans, ¿sí? Periféricas, perdón. O las periféricas se unen a la membrana mediante enlaces iónicos, se unen a las proteínas integrales. Esta va a ser mi proteína y esta es otra proteína periférica. Periférica quiere decir que rodea, ¿no? En las periferias. Las ancladas, en cambio, están a lípidos. Entonces, ¿cómo se conectan? Aquí tengo una proteína que se conecta con un grupo carboxílico aquí a mi lípido. Entonces, mis lípidos están conectados con proteínas. En este caso de acá, las proteínas periféricas se conectan con las proteínas transmembrana. Acá, en cambio, estas proteínas se conectan con los lípidos, con el grupo funcional del lípido. Y tenemos los movimientos de las membranas, de las sustancias a través de la membrana, las que ya vimos, el pasivo y el transporte activo con el ATP.
Entonces tenemos el transporte activo, pasivo, se da por difusión simple a través de la capa lipídica. ¿Se acuerdan que les dije? Hay moléculas que son afines y pasan nomás sin necesidad de cruzar la proteína. El otro tipo de difusión es por el conducto acuoso recubierto de proteína, por la proteína. Y el otro es el facilitado por transportador de proteína. Este es por la proteína y este al revés. Este es por ósmosis, simple por conducto acuoso. Sí, está hablando del agua, este es ósmosis. Y este es por el transporte de la proteína. ¿Sí? Vamos con el activo, en cambio aquí teníamos dos tipos que sí les dije, ¿no? La bomba proteica, donde que yo le voy a jalar, le voy a impulsar, el hidrógeno le impulsa y le jala a la sacarosa. Y en el otro puede ser en contra del gradiente de concentración, también utilizando ATP. Los dos tipos de transporte producen un flujo neto de un ion o un compuesto. El flujo neto menciona que el movimiento dentro y fuera de la célula de una sustancia no está equilibrado y el uno supera al otro. Entonces trato de llegar al equilibrio, ¿sí? Entonces en el activo y en el pasivo tenemos las diferencias, ¿no? Trato de que el soluto esté en los dos, de que se mueva a través de la membrana. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos aquí en el pasivo? Déjenme. Aquí están los tipos, ¿no? Que hay sustancias que pasan a través de la membrana, a través de la proteína, o también el agua puede cruzar por la proteína. En el activo necesito moléculas de ATP. Miren, aquí está el ATP para que se una a la proteína y pueda cruzar mi sustancia en contra del gradiente, ¿sí? Y aquí tenemos los ejemplos. El O2 puede cruzar la membrana fácilmente porque esta es lipofílica. El sodio, en este caso, si hay menor concentración acá y acá hay mayor, también puede pasar por movimiento pasivo. La glucosa igual, pero acá en el sodio, si yo quiero cruzar, esta molécula quiere cruzar al otro lado, atacarse donde hay más moléculas, donde hay mucha concentración, tiene que ir en contra del gradiente utilizando energía, ATP, ¿sí? Entonces, con esos ejemplos ya podemos ver de qué se trata el transporte activo y el pasivo. Entonces, aquí el profesor que les haya dado esta materia, que les va a dar esta materia, ha colocado el significado de qué es difusión, ¿cierto? Donde qué se desplaza, es un proceso espontáneo en el que una sustancia se desplaza de un área de mayor concentración hacia la de menor concentración, como todos los ejemplos que hemos visto, ¿no? Y al final alcanza la concentración en todas las áreas, la misma concentración, o sea que trato de que esté equilibrado, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué habla de la permeabilidad? Que la membrana, bueno, se dice que la membrana es semipermeable, ¿no? Porque permite que los solutos pasen de manera directa o que también puedan cruzar por medio de poros, ¿sí? Aquí les ha colocado el coeficiente de partición, permeabilidad de la membrana. Esto no recuerdo cómo se hacía. Ya, pero vamos a leer la gráfica, no es difícil. Dice, permeabilidad y acá, water participation. Déjenme, esto sí no me acuerdo, no recuerdo si es que esto tiene una fórmula, porque siempre cuando hay una gráfica, por lo general, hay una fórmula. Lo que me está tratando de decir es que cerebrovascular, permeabilidad del cerebro vascular versus octanol water partition coeficiente. El coeficiente de partición. No, hay que ver de qué se trata esta gráfica, porque esto yo me acuerdo que me dieron en segundo semestre y había una formulita en esto. Pero aquí no les pone el profesor, parece que no van a manejar la fórmula. No manejan. Solo es una gráfica donde que les dice que hay un coeficiente de partición, el cual es, según la recta, directamente proporcional. Sí, yo lo veo que es directamente proporcional. ¿Ya? Entonces, sí, no, debe haber algo más ahí, ¿ya? Vamos con el transporte pasivo, entonces ya habíamos visto ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno y el agua y el CO2 son moléculas que pueden pasar fácilmente. La membrana muy permeable, sí, la membrana puede permitir que estas moléculas crucen fácilmente. ¿Cuándo es poco permeable la membrana?
cuando hay en moléculas como azúcares y aminoácidos. Ahí es donde yo necesito energía o necesito cruzar por la proteína transportadora. También las membranas, bueno, como vemos, en totalidad va a ser semipermeable, porque va a ser permeable para algunas sustancias y poco permeable para el azúcar y aminoácidos. Entonces, en conjunto a la membrana, por eso se le dice semipermeable, ¿sí? Ya, y aquí tenemos la difusión del agua a través de la membrana, que es gracias a la ósmosis, que la ósmosis permite que la membrana pueda seleccionar solo las moléculas de agua, donde que las moléculas de agua van a ir de menor concentración de soluto a una de mayor concentración de soluto. Y esos ejemplos ya los habíamos visto. Y aquí toma el ejemplo de las acuaporinas, que son conductos de agua o también proteínas de 4 subunidades, proteínas integradas de 4 subunidades. Ajá. ¿Qué permiten estas acuaporinas? O sea, estas proteínas. Permiten el desplazamiento pasivo del agua a través de la membrana y las células son más permeables al agua. Entonces, vemos, bueno, aquí este ejemplo de dónde se lo sacaría. ¿Qué revisaría? Acuaporinas. Bueno, en totalidad, proteínas que permiten el paso de agua. Sí, tenemos más ejemplos. Igual, bueno, este ya lo revisamos al inicio, lo ha vuelto a colocar, está acá. Cambios conformacionales de las proteínas. Ya, aquí las proteínas van cambiando de forma, ¿no? Como les había dicho en el transporte activo. En el activo las proteínas van cambiando de forma. En este transporte activo veíamos que la proteína se abre de un lado, ingresan los iones y se cierra y abre nuevamente del otro lado. Esto de aquí, los cambios conformacionales en movimiento activo. En el transporte activo también se da la difusión de estos iones, sodio, potasio, calcio, cloro, pero deben pasar a favor del gradiente de concentración, ¿sí? Cruzando donde haya de mayor concentración a menor concentración. En el activo recuerden que es en contra ¿de acuerdo? Y estos pasan por conductos iónicos, que son aberturas de la membrana que son permeables a estos iones. O sea, voy a tener unos espacios de la membrana que va a permitir que estas pasen en el transporte pasivo, sin necesidad de utilización de energía. Ya, ¿y qué más me dice? Estos iones siempre pasan de un estado de mayor energía a uno de menor energía. Ay, quiero estornudar y no puedo, no sé qué pasa. Me parece alergia. Ya. Y aquí teníamos la difusión facilitada, donde que ya lo habíamos visto. Tenemos los transportadores activos que son específicos para las moléculas solutos polares. Vamos a ver qué más tiene. Y aquí empieza lo de transporte activo, donde que nos explica que necesitamos ATP para poder intercambiar estos iones de un lado de menor concentración a mayor concentración. ¿Sí? Ya tenemos los dos, las bombas y los que necesitan, aquí tengo enzimas también. Ya, aquí están los 6 pasos que ya les expliqué, ¿no? En el primer paso, él tiene con otros dibujitos más actuales, parece, ¿no? En el primer paso se colocan estos iones sodio en la proteína. En el segundo se ancla el fosfato del ATP, ¿correcto? En el tercero, la proteína se abre, está este grupo fosfato, se abre del otro lado para que salga. En el cuarto, esta proteína, aquí en los dibujitos que tenemos nosotros, este fosfato sale y se queda abierto para que entren los otros, los potasios. Entonces entran los potasios, finalmente estos potasios se quedan aquí en la proteína, se cierra y salen del otro lado y ya se libera el grupo fosfato. Nuevamente se repite el proceso, como este se queda abierto, entonces aquí pueden entrar los sodios. Sí, eso era lo que les había explicado. Y aquí, ¿qué tengo? Ya, este es el otro, el del motor, ¿no? Que yo les decía. Necesito indirectamente esta energía, pero aquí estos dibujos están más claritos que los míos. Lo que sucede es que el hidrógeno, aquí no está utilizando hidrógeno, sino que igual las de sodio, potasio, ¿no? Lo que sucede es que estas con energía
atraviesan la proteína, llegan al otro lado y abren estas mismas, abren porque acá hay mucho sodio, entonces ¿qué necesita? Equilibrarse. Entonces ahí sí va a ser por transporte pasivo, pasan al otro lado y en ese proceso que pasan al otro lado dejan abierta la proteína y la glucosa ingresa fácilmente, ¿sí? Entonces aquí usted dice proteína, pareja de proteína transportadora. Pasa la glucosa y así es como le jalan, ¿no es cierto? En este caso los sodios, en el que teníamos nosotros en las otras, es con hidrógeno, en este con sodios. Preguntas en el transporte activo. Ya, y eso es todo lo que tiene su profesor. Nos falta algo de la endocitosis y exocitosis. Hay otro tipo de transporte que es endocitosis y exocitosis. No es nada complicado. La endo significa que ingresa. Cuando ustedes vean la palabra endo, ingresa. Exo, salida. La endo es el movimiento de material hacia adentro de la célula, rodeando al material e invaginando. O sea, aquí yo ingreso hacia adentro, ¿sí? Tenemos dos tipos de endocitosis, la fago y la pino. Fagocitosis es cuando yo llevo partículas grandes y la pinocitosis cuando forma de endocitosis que lleva fluido extracelular, facilito. Fagocitosis para partículas grandes y pinocitosis para fluido que está afuera. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la célula? Va a ingresar fluido de afuera hacia adentro, pinocitosis. Y la fagocitosis, ¿qué va a ingresar? Partículas grandes de afuera hacia adentro. Endo, por eso es hacia adentro. Y la exo es cuando la célula, en cambio, saca. ¿Qué va a sacar? Material desde la célula por una vesícula que succiona a la membrana y libera los contenidos. Exocitosis, libero contenidos hacia afuera. Sí, preguntas hasta aquí, chicos. Preguntitas.